Una mujer estaba intentando pasar una mañana muy grata. A ella le gustaba mucho leer. A su marido le gustaba pescar. Y fueron a un lugar, una cabañita en fin de semana. Él terminó de pescar temprano, esa pesca deportiva que relaja, y dejó la barquita allí. Entonces ella tomó su libro, subió a la barca, remó al centro del lago, precioso que estaba en ese paraje, y se dispuso a leer. Después de unos minutos se acercó un guardia. Señora, está usted en lugar prohibido para la pesca. Oficial, estoy leyendo. El guardia, como si no escuchara nada, se acerca, se asoma. Señora, ¿tiene usted todo el equipo de pesca en su bote? Y está en un lugar prohibido para la pesca. Me la voy a llevar y le voy a imponer una multa. Oficial, estoy leyendo. Señora, haga el favor de acompañarme. Mire, basta. Si usted hace eso, a donde yo vaya, yo voy a declarar que usted me violó. Señora, ¿pero cómo puede usted decir eso? Sí, usted dice que yo traigo todo el equipo en la barca, pues usted trae todo el equipo consigo. Así es que usted dígame cómo nos podemos arreglar, porque esto no es claro. Al parecer la escucha muchas veces es curioso, cuando inclusive tratamos de comunicarnos, bueno, sobre todo con una mujer inteligente en ese aspecto. Yo quiero reconocer a mi amiga Aurora. ¿Dónde andas, Aurora? Una mujer inteligente. ¿Saben? Ese currículum no era para este público. Yo ofrezco disculpas porque seguramente ha de haber dicho, ¿qué es eso? Y lamento mucho que haya habido esa confusión. Sin embargo, le dio muy buen tiempo para que yo también me preparara, maestro. Entonces, muchas gracias. Aurora y yo pertenecemos a un grupo donde, ¿saben? Pagamos por servir. Eso es algo muy poco común en un mundo donde en realidad las personas desconfían, y eso es algo natural. Si alguien llega a decirle algo amable a alguien, ¿verdad? Qué linda está esa chalina. Me encantaron las fotografías que presentaste. Además, se ven tan bien. Qué señora tan elegante, y además debe ser de lo más inteligente porque está en la primera fila. Cualquier cosa que nosotros digamos a alguien, ¿cuál fue a ser la reacción natural? Sospecha. Algo quiere. Y es normal que cuando nosotros provocamos un cambio en otros escenarios, por eso hablo de mi amiga Aurora, estamos provocando el entender lo que representa la evolución a través de buscar escenarios donde el desarrollo es opcional a través del servicio. ¿Por qué nos importa el servicio? ¿Y por qué tú sí comprendiste, Aurora, todo lo que tenía que ver con el campo rotario? Pero cuando hablamos del cambio, primero habría que preguntarnos, para ti, ¿qué es el cambio y cuánto confías en el cambio? Cuando lo único que no cambia es el cambio. Es lo único que no cambia. La célula más vieja de tu lengua hoy va a morir. Y tiene 7 días de edad. El cabello se renueva, las células de la piel. Pareciera que nos van sacando copia sobre copia sobre copia cuando van pasando los años. Y tenemos un vecino del norte que está imprimiendo en las mentes de la mayoría que hay que ser un joven, un viejo joven. Y eso ir en contra de la naturaleza. En la prehispanidad, los antiguos grupos, esencialmente los aztecas, promovían otro tipo de mentalidad. Hay que ser un viejo sano, pero no un viejo joven. Porque estás yendo en contra de no solo la naturaleza, sino tu misión de vida. El servicio es como el vicio del ser. Es entender cómo desde el ser ir generando una relación mejor de ti con tu entorno. Y cuando hablamos de un cambio opcional, estamos también entendiendo no solamente qué es el cambio, sino cuántas veces nosotros compartimos el no cambio. Y eso no tiene muchas veces que ver con la edad. Hoy me llama la atención cómo en las organizaciones se habla de hard skills y soft skills, que son tus competencias, tus habilidades técnicas o académicas dentro de un campo científico, tecnológico, y las otras. ¿Cuáles son las otras? Las humanas.
Y si alguien va a hablar de un tema humano, entonces empiezan a decir, ya viene un rollo motivador. Y tampoco eso es la relación que quiero hoy compartir con ustedes. Porque para mí la motivación es un verbo intransitivo, no un verbo transitivo. Por lo tanto, nadie es capaz de motivar a nadie. Y cuando alguien te dice, ¿por qué? Pues es que no me motivan. ¿Y por qué no has avanzado en esto? No has desarrollado. Pues es que no nos motivan. Motivar en latín se dice movere dentrum, es un verbo compuesto. Dentrum es entraña. Por eso no sirve que alguien espere que alguien lo motive, porque eso no es transitivo. Es un valor intrínseco del ser humano desde la interacción con tu interpretación de la realidad. Por lo tanto, no va a pasar nada a menos que a ti te dé la gana que pase. No importa el circo que te hagan enfrente o lo que te pongan para sentir algo de inyección hacia algo, sino que es desde tu voluntad que las cosas funcionan. Y por eso desde esa confusión empezamos a decir frases como es que me hizo enojar o me provoca ira, me enoja que él o que ella. Nosotros no nos resistimos al cambio, nos resistimos a que nos cambien. Pero nos venden mensajes. Es que te resistes al cambio, es que el grupo se resiste al cambio, es que la universidad se resiste al cambio. Nos resistimos a que nos cambien. Y nos resistimos a que nos cambien cuando tenemos plena claridad de la identidad con la que nosotros comulgamos. Desde tu ser como eres. La típica que llega y no soy monedita de oro. Para caerle bien a todos, decimos, ¿no? Y por ahí nos hacemos un poco cómplices del no querer mirar a veces algo diferente. Otro mensaje es: quien no piensa como tú es tu enemiga o es tu enemigo, está en contra de ti. Y ese es un mensaje aprendido desde hace muchos años, desde siempre, desde generaciones, y es totalmente falso. Si alguien no piensa como tú, no significa que esté en tu contra. Es más, nos hemos perdido de enormes, verdaderos enriquecimientos mutuos por no reconocer tu posición. No significa aceptar tu posición. Significa entiendo desde dónde parte tu mente, tu palabra, tu pensamiento, tu acción. No es que la gente te decepciona. No es cierto. Ese es otro mensaje equivocado. La gente jamás nos decepciona. ¿Por qué? Porque tú eres el que se atreve a poner expectativas sobre los hombros de otras personas. Tú miras a la persona y le colocas inmediatamente expectativas. Y si no las cumple, ¡qué decepción! ¿Quién te decepcionó? Tú. Tú eres el que colocaste esa mirada, esa posibilidad sobre el otro y ni siquiera le pasaste el script, ni siquiera le diste tips, ni siquiera le dijiste qué esperabas que sucediera. Entonces la gente no nos decepciona. Sí nos desencanta, de repente sí nos desencanta. Cuando quiero decir encanto es aquella relación emocional o sensorial contigo y a veces no hay esa combinación posible. Puede haber un desencanto, pero las expectativas tú las pones. Y confundimos la palabra expectativa con la palabra esperanza. Esa es infinita. Confundimos el buen trato por la desconfianza. Y entonces nos convertimos en presas de un síndrome muy común. El síndrome del hombre lobo. La humanidad en contra de la animalidad, que se parece pero no es igual. Y nos acostumbramos a escuchar inclusive notas en el periódico, en la televisión, en los medios. Ayer no resistí más de 2 segundos ver a un gato crucificado. Si solo de decirlo se me eriza la piel. Ayer lo vi y quité la imagen. No la resistí, no entendía qué era. Creí que era algo ficticio.
Y era un hombre afroamericano, joven, adolescente, llevando la cruz, con él mirando hacia otro lado, y el gato crucificado. Como recuerdo que hemos a veces visto escenas en la televisión o en los medios, y yo te pregunto, ¿sabes cuándo verdaderamente envejecemos? Cuando perdemos nuestra capacidad de asombro, cuando ya nada te sorprende, cuando ya nada te conmueve, o cuando ya has visto tanto que pareciera que es más fácil reconocer tu capacidad intelectiva y de abundancia informativa que dejarte tocar todavía desde la humanidad por un punto que no coordina, que no combina con tus valores o con tu manera de ser o tu manera de pensar, y entonces el entorno se convierte en un entorno devorador y te va acabando. Y nos cuesta trabajo tal vez mirarnos de otra forma y cruzar esa puerta y ver a jóvenes con sus vidas y con sus intenciones y adultos con sus propósitos y todas unas comunidades que nos vamos a mirar todos los días sin vernos o sin escucharnos, o tal vez solamente mirando de qué color viene, qué le falta o cómo camina. No sé tal vez qué nos falte, pero sería maravilloso descubrir qué me falta, qué le falta a cada uno de nosotros. Una ocasión, recuerdo cuando estaba viendo una escena aterradora, en tiempo real, la difusión de la Primera Guerra en tiempo real. Esa no fue filmada y después pasada después de la edición correspondiente, no. Fue pasada cruda, tal cual estaba sucediendo, la guerra del Golfo Pérsico. Fue la primera guerra que se transmitió en tiempo real. Y descuidadamente estaba tan azorada mirando esas escenas que tenía una niña más o menos de unos 5 años al lado mío. Cuando reaccioné y la vi, estaba con los ojos abiertos. Me sentí como que le estaba pervirtiendo y dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Quise cambiarle al televisor y al mismo tiempo sentí la necesidad de cubrir un poco el momento. Y la miro, respiro y le pregunto, ¿qué te parece lo que estás mirando? Cambió la cara, respiró, me mira y me dice, ¿sabes? Qué tontos son los adultos. Que se perdonen y ya. Me sentí un poco ofendida. Sentí que no era tal vez la respuesta que yo quería para lavar un poco la culpa de no haberme dado cuenta de tenerla ahí al lado. Y le hice otra pregunta. No me digas que tú en el kinder, en el jardín de niños, no te peleas con tus amiguitas. Y voltea como recordando la última discusión por el sándwich, por el lunch o por algún juguete. Y me dice, ¿sabes? Sí, los niños también nos peleamos, pero nosotros nos perdonamos pronto y ustedes no. Ya no quise preguntar. Me parece que había tocado fibras que no quería reconocer. Vivimos en un país extraordinario. A mí me fascina estar donde estoy, porque lo elegí. Elegí estar aquí. He vivido en 4 países y este es el mío y es el mejor, porque es el mío. El otro día estaba en Guatemala en un mural precioso, le llaman el Gran Mural, donde camina sobre él. Algunos de ustedes tal vez hayan estado y si no se los recomiendo, es un país hermoso que a veces lo miramos poco porque lo miramos para abajo. Y tienen el gran mural donde pasan unos puentes y por encima pasas donde una geografía y una geología se transmite en una maqueta gigantesca, preciosa, pero además hecha hace más de 100 años por un fraile que lo describió de esa manera. Pero lo lindo es que ponen en un retablo palabras más o menos. Dice, aquí no están las montañas más altas, ni los lagos más profundos, ni los bosques más abundantes, pero están las más bellas montañas, los más bellos lagos y los mejores de todo aquello que describía. Y decía al final,
Y este es el mejor país, porque es el nuestro. Punto. No había que decir mucho más. ¿Cuántas veces escuchamos, los tiempos de hace, cuando yo, cuando mi madre, cuando mi abuela? Después de escuchar un currículum tan completo, recordé a mi abuela. Ella alguna vez decía, mijita, somos 5 mujeres y todas estudiamos cuando menos 2 carreras. Y nos decía, ay, mis niñas, si quieren, mujer, porque a mí me encantó el latín. Y me decía, mujer que estudia latín, no conseguirá marido ni tendrá buen fin. Y luego se reía porque fue una abuela muy revolucionaria, pero le gustaba decirme como para alentarme, no era para frenarme. Y cuando llego a decirle, abuela, voy a ir por una maestría. ¿Una qué? Una maestría. Pues si quieres ir por el máster, te vas a quedar sin el mister. La relación con el saber es esencialmente una relación de conocimiento del otro. Si partimos del que es muy difícil encontrar la felicidad en uno mismo, muy difícil, y es imposible encontrarla afuera. Si reconocemos algunas de los principios que suceden en un país donde tenemos una economía sólida, no es el momento de decirlo, lo sé, pero de un estudio de casi 212 países, México está entre los primeros 15. No lo refleja tu bolsillo, tal vez no lo refleja la cuenta de banco, pero dentro de un aspecto económico esto sí lo refleja. Tal vez ahí podríamos sentirnos orgullosos, pero no del siguiente concepto. Porque México tiene el lugar 56º en desarrollo humano. Y eso no es nada halagador, eso no es nada de lo que podamos sentirnos gozosos u orgullosos. Y cuando hablamos de que este lugar no se ha conquistado mejor, no tiene que ver por las vecindades o por las historias añoradas de otros tiempos. Tal vez tiene que ver con el hecho de que hemos descubierto muy tarde cuál es aquello que aqueja esencialmente al ser humano cuando verdaderamente sufre por algo. Y digo verdaderamente porque confundimos muy fácilmente dolor con sufrimiento, y no es lo mismo. El dolor es humano, es natural, es nuestro, no mata. El sufrimiento sí. El dolor no mata. Y una dosis de dolor despierta, además. El sufrimiento te envuelve en una cerrazón tal que más vale que nadie te intente sacar de ese círculo vicioso, porque entonces sí te pones bravo. Entonces sí te pones brava. Es la interpretación lo que cuenta. No es todos los que estamos aquí tenemos una historia. Muchas historias que contar. Todos hemos atravesado seguramente por desgarradoras experiencias y ni duden muchas veces de las edades tempranas. Tenemos un programa donde nos llevamos bien jóvenes que a veces tienen que decidir entre comer una torta o tomar el autobús para regresar a su casa. Y hay que decidir. Y estos jóvenes en ocasiones, es a veces increíble la dosis de dolor por la que atraviesan desde muy temprano. Desde los abandonos más primarios. Como recuerdo cuando uno de ellos me decía que le era muy difícil perdonar al que lo engendró y dejó a su madre, que porque su madre era padre y madre, y todos sabemos que las historias en nuestro país ahí son abundantes, donde una mujer siembra, y eso es maravilloso, porque cuando criamos bien un varón, le ofrecemos a la sociedad futura no uno, sino 2 hombres justos, él y el hijo de él, o él y el empleado de él. Aquel hombre que sabe que el poder se escribe con P, no con J. Aquel hombre que sabe que el poder es para servir a otros, no sobre la cabeza de los demás. El poder tiene una fenomenología bellísima. El poder que puede tener alguien es para que otro, al haber hecho contacto con él en su corta y breve vida, lo envíe mejor constituido a la sociedad en la que se vaya a desarrollar. Así que cuando
un hombre trata como princesa a una mujer, seguramente fue criado por una reina. Y de eso algunas sabemos. Pero ¿qué pasa cuando criamos bien a una mujer? Ahí cambia la historia. Porque cuando una mujer es bien criada, y cuando digo bien, interprétalo como mejor quieras, en tu mejor modelo, en la mejor versión que tú sepas capaz de identificar. Cuando criamos bien a una niña y la convertimos en una mujer de fruto, le ofrecemos a la sociedad, no una ni dos, le ofrecemos una generación completa. Porque hoy sabemos que el hombre es inteligente, que la mujer sea sabia, es indudable. Es indudable. Pero no me vean raro, señores, piensen en sus madres. No quiero, por lo tanto, tampoco que esto se escuche como un tinte sexista ni como una charla feminista. A mí no me gusta nada que termine en ista, porque es como dejar atrapar tu mente y no permitir que salga por algunos de los rayos que te presenta cada día para interpretarlo diferente. ¿Qué historias tenemos cada uno de nosotros? Tantas por cumplir y también por... A veces cuando uno platica sus desgracias con el otro parece competencia. ¿Eso te pasó? No, déjate cuento la mía. Y si te cuento una profunda, tú vas a sacar la que no me habías contado. Y pareciera una competencia de quién ha sufrido, quién la ha sufrido más que el otro. Porque es como decirle, no te sientas tan mal. Yo también tengo mi parte y te la comparto. Esa solidaridad entre nosotros es fascinante. No encuentro esto comúnmente en otros pueblos. Argentina, que es el país más europeizado, digamos, que es muy influido por la cultura europea y que tenía una clase media extraordinaria. Y perdonen hablar en pasado, pero estoy segura de que van a tener su mejor propuesta desde ya. Y Chile, que es otro de los países que amo, que me encanta el ensimismamiento del chileno. Claro, entre cadenas de montañas, donde esa timidez la convierten en arte literario, en bellísimos pensamientos que pareciera que cuando hablan, cantan. Y si pensamos en los grupos medioasiáticos, cuando dicen del Medio Oriente, cuando dicen que cantar es como orar 2 veces. Qué lindas propuestas tenemos para reconocer cada uno de nosotros en los momentos que estemos viviendo. Como aquella frase que dice, ¿estás pensando en tus tristezas? Mira, ama como si nunca nadie te hubiera hecho daño. Trabaja como si no necesitaras del dinero. Eso está medio difícil. Y baila como si nadie te estuviera mirando. A ver, ¿cómo le dan a los pasitos cuando están a solas ahí ante el espejo? Pero cuando estamos en un grupo, queremos ver qué es lo que los otros expresan. Ese es algo particular entre nosotros, donde la danza es tan significativa, porque nosotros sí reconocemos que el cuerpo no miente. Cuando observas cómo mueve el otro su cuerpo al caminar o al bailar o al comunicarse, el cuerpo no miente. Tú puedes fingir la emocionalidad. Mucho gusto, cuando ni gusto me da, la verdad. O puedo fingir las palabras, pero jamás voy a fingir. Porque tu cuerpo es el archivo de tus emociones. El cuerpo es el registro de lo que tú has vivido, de lo que te ha dolido, de lo que has llorado, de lo que te has alegrado, de lo que arrastras, o de lo que odias o de lo que no quieres para ti. Entonces déjenme recoger un poco los hilos que hemos ido pendiendo. Hablamos de esa mujer que cría, pero que también hay jóvenes atravesando por dolores del abandono que a veces no entienden. Y en ocasiones no entendemos que un hombre jamás abandona a sus hijos. El que abandona a sus hijos es un niño, no un hombre. El que abandona es un niño y le creció el cuerpo, nada más. Y no sabe cómo no abandonar. Ese es el drama. No sabe cómo no abandonar.
Así es que entender al otro desde el otro es una de las razones por las que podríamos nosotros aquí dirigirnos de una forma muy amplia. Pero cerrémoslo en la frase célebre que a Albert Einstein se le ha adjudicado de distintas maneras, porque lo dijo con otras palabras. Pero estamos hablando un poco de que si haces lo mismo, vas a obtener lo mismo, queriendo que no suceda lo que obtienes. Y eso es donde se nos hace bolas el barniz. Hablamos del joven, hablamos de una mujer como madre, como centro de una sociedad. Hablamos de ese hombre que aprende a cobijar de una manera respetuosa, sin delimitar, sin sobajar, sin herir. ¿Cuántas mujeres han quedado en el camino porque no se les permitió en su tiempo? Y no quisieron tampoco defender más allá. Cuando se escucha que una María Curie obtuvo no uno, 2 premios Nobel. No 1, 2. Y además en matrimonio. Dices, ¿qué es lo que pasó? O que alabamos muchísimo a un señor Einstein, sí, pero que en algún momento tuvo a la mujer encerrada y que le pasaba la comida como si fuera por una rendija donde el gatito o el perro entra y sale. Porque había que tenerla allí, castigada. Sí, a veces reconocemos la genialidad de algunas personas sin muchas veces haber indagado o escudriñado por la emocionalidad por la que atravesaron. Y entonces regresamos al primer planteamiento, cuando decíamos que las competencias que nos hacen defendernos en la vida contrastan con aquellas que les llaman hasta competencias blandas, como son el sentir, el saber sentir y el mostrar tu sentir. Que la motivación no existe porque es un verbo intransitivo, pero que sí existen factores de inspiración que pueden hacer que gatilles dentro de ti emociones de tal manera que te inviten a acciones que en verdad te lleven a un fin perseguido. Y también tenemos la propuesta sobre por qué el cambio es reconocido de una forma tan compleja. Pues porque también tiene su historia lingüística en nuestro país. ¿Qué decimos? ¿Genio y figura? ¿Eso qué te dice? Que no hay cambio. El que nace pa' maceta, ahí se quedó. Fíjense qué grave, ¿eh? O sea, como si tu infancia fuera destino. Lo cual, por favor, no nos traguemos las cosas como píldora. Por supuesto que no. Árbol que crece torcido, se le caen los pajaritos. También se caen a veces. ¿Cuántas propuestas, fíjense? Panzón, aunque lo fajen desde chiquito, ¿no? Ese es un poco menos común, pero igual. Entonces, la herencia de pensamiento nos dice que el cambio no es posible, que la gente no cambiamos. Y entonces nos estamos enfocando más a aquello que nos permita ganarnos la vida en lugar de entender cómo aprender a vivirla. Y cuando llegamos ahí, ya hay que morirse. No puede ser. Cuando decimos, oye, pero qué curioso, aprendemos a ser hijos cuando nos convertimos en padres. Aprendemos a ser padres cuando nos convertimos en abuelos. Qué curioso. ¿Cómo podemos hacer ese acercamiento un poco más natural, más racional, más fresco, más real? Porque la muerte, dice François de la Rochefoucauld, está tan segura de su victoria. La muerte está tan segura de que te va a ganar que hasta te está dando esta vida de ventaja. Ay, tú sabes si la aprovechas o no. Y va pasando el tiempo. Y esencialmente lo que nosotros reconocemos es que cuando ya vemos la claridad del ocaso, resulta que no hubiera podido cambiar a nadie jamás.
si no comenzaba por mí. Y cuánta lección en actos cotidianos que todos hemos vivido cerca, lejos o en carne propia, como despedir a un ser querido, como la muerte de alguien que nos importaba. Cuando miran la escena nuevamente, es indudable que las lecciones se siguen no aprendiendo. Lo que hace realmente sufrir al ser humano no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Lo que nos hace sufrir no es lo que hicimos, sino lo que no nos atrevimos a hacer. Es la mano que no extendimos, es el abrazo que no dimos, es la sonrisa que no brindamos, la mirada compasiva que cerramos, las lágrimas que no expresamos, el te quiero que no dijimos, o el te amo que solo lo guardamos para momentos de intimidad, pero no para un momento en el que podía decirte a la cara, te amo porque existes. Ah, no, ¿qué me va a pedir? ¿Qué quiere? Olvídalo, no traigo dinero. Las gracias que no diste, el perdón que no otorgaste, el autoperdón, en donde tiranizaste hasta que preferiste demostrarle a los demás, comprometer tu felicidad con tal de que los otros supieran que tú tenías la razón. Háganle un monumento. Y cuando vamos a despedir a los que más nos importan, cuando secretamente, abiertamente o efusivamente lloramos o expresamos nuestro dolor, a lo que realmente le lloramos no es al cuerpo, no es a las cenizas, no es a las cajitas. A lo que realmente le lloramos es al tiempo que ya no tenemos para haberles dicho lo que hubiéramos querido que escucharan de mi voz. Ya no tenemos esos oídos que podrían haber recibido lo que tanto hubiera querido decirle. Nos abrazamos y nos damos la vuelta. Regresamos a nuestras vidas y continuamos en ellas porque genio y figura. Y yo quiero ir en contra de esos dichos, que fueron muy sabios, que en su momento, por supuesto que la sabiduría no está en ningún aula, en ningún texto, y que a veces es como esas lenguas preciosas, que solamente van decantándose de generación en generación hasta que la combinación por ahí se tiñe de otras palabras y de otros colores. El lenguaje genera ser. Tú eres lo que dices. Tú eres lo que hablas. Y es que nos vendieron el mensaje a la mitad. El ser humano no cambia. A menos, y aquí te pido que abras el oído, que escuches con la piel, que sientas con la nariz y que mires con el corazón. El ser humano no cambia a menos que se haya cansado de sufrir. A menos que diga, basta, no más. En ese momento, cuando haces esa declaración, cuando pones ese límite, es cuando vemos las enormes hazañas humanas de aquel que estaba embrutecido por algún vicio y hoy es alguien que te mira con dignidad y te exige respeto, porque ha renacido, porque se ha reconstruido, porque ha revivido, porque desafió a la muerte, porque ya estaba muerto y no lo sabía hasta que se dio cuenta de que podía aspirar, no a sobrevivir, a disfrutar de la vida. Entonces, la autocrítica es diferente. Entonces la forma de mirarnos y de reflejarnos ya no es tan golpeada.
Ya no es tan ay, es que yo si tuviera, si tuviera más de aquí, menos de acá, más de allá. Ay, sí, porque aquella está operada. Ay, porque mira la nariz. Ay, porque mira nada más. Y cuando nos atrevemos a decir algo lindo de alguien, oye, aquella, la nueva maestra, qué bonitas piernas tiene. La desgraciada. Me voy al gimnasio y hace así, mira qué cuerpazo. Estamos imbuidos en un mirar al otro, como tal vez pudiéramos señalar que sí, que yo no. Y entonces el juego es perverso. Acabas dándote hasta por debajo de la lengua. Te miras y todo el tiempo es reclamo. Y si alguien llega y te dice algo lindo, oye, qué bien te ves. ¿Te parece? No me ves estas ojeras. No, nada. Me sí creo que me va a dar gripa y me duele la cabeza. Y empiezas tú, ok. Ahí luego te busco. Gente que a veces pareciera hasta tóxica. Y dices, ay, ahí viene, ¿qué hago? O como aquellos que viven en tanta soledad, que cuando, ¿se acuerdan de Mafalda, por cierto? Y Susanita, va caminando Mafalda por la calle, se encuentra a Susanita y le dice, Susanita, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo? Todo lo que te va a echar, imagínate. La queja sobre la queja. Yo hablaba de México hace rato, sí. Sí, tenemos mucho de qué quejarnos. No les voy a hablar como un momento espiritual, pero sí les puedo decir que tenemos mucho más por qué agradecer. Me encanta cuando un señor llega a la tienda y le dice al señor tendero, señor, no quiero huevos, no quiero jamón y no quiero pan. Muchas gracias. Y tú dices, ¿y eso qué fue? O sea, ¿tú harías eso? Por supuesto que no. Tú no vas a ir a la tienda a decir lo que no quieres. Como la anciana que se levanta en la mañana y le preguntan, ¿cómo estás? Ah, yo, si tuviera una gemela, la necesito para que quepa la plenitud que siento. 84 años. Y cuando me acerco y le pregunto, Elvia, ¿realmente lo dices en serio? Me dice, mira, mi amor, si pensar en todas las cosas que no me funcionan, mejor agradezco por las que sí me puedo mover. Y ese es mi día. No es motivación. El verbo, repito, es intransitivo, es automotivación. Ahí es donde funciona. Todos tenemos una historia y ahí viene el otro hilo colgando, sí, pero no es lo que te pasó, ni quién te hizo lo que te hizo, ni qué fue lo que tú recibiste. Es hoy cómo interpretas lo que viviste. Es hoy cómo interpretas, qué figura, qué marco, qué referencia le das a toda esa historia que estoy segura que si te doy el micrófono y pasas al frente, nos dejas en un estado de depresión y de compasión. ¿Cómo interpretas lo que te pasó? Dejar de regodearse en aquello. Y ahí viene otra frase, que por favor. Olvídalo. Ya pasó. El pasado, ¿cómo dicen? Hasta canción tiene. ¿Qué nos hacen interpretar? Que nosotros vamos de frente al futuro. Falso, no es cierto. Nosotros vamos de frente al pasado y vamos de espaldas al futuro. Esto no sabemos qué va a pasar. Aquello lo conocemos muy bien. ¿A qué vas de frente? Hacia allá. Entonces, ¿cómo carambas te dicen, olvídalo, para que cambies? Eso, no estamos diseñados para olvidar. Gracias que no estamos diseñados para olvidar. A tantito que se le pierde la memoria ya le andas diciendo que tiene al alemán enfrente. No. No se trata en la vida de olvidar. De lo que se trata es de que te reconcilies con tu vida. Reconcíliate con el que te hizo lo que te hizo. Reconcíliate con tu historia, con tu pasado, con el hecho. Reconcíliate con la forma como viviste ese acto o ese hecho y cómo te ha ido marcando en la vida, siendo hoy quien eres y tú sabrás. La historia no es tan simple. Indudablemente es un tanto más amplia.
Pero sí hay que entender la diferencia entre pensar positivamente y pensar negativamente, y este no es un rollo mareador. Pensar positivamente no te hace bueno, ni más bueno. Y pensar negativamente no te hace malo. Es una condición de tu elección. Es una condición de tu pensamiento, de tu forma de interpretar y de tu saber. Así que, ¿cuál es la diferencia entre pensar positivamente y pensar negativamente? Solo una. Solo una. El que piensa negativamente se reduce posibilidades. Es todo. Es todo. Tú piensas negativamente en algo, estás reduciendo posibilidades y sobre esas reducidas posibilidades tomas decisiones. Es todo. Ahora, si se te hace bolas el barniz, pues ya no reclames. Fueron tus posibilidades reducidas. Entonces ahora te queda más claro que el que piensa positivamente, pues no ve el árbol, ve el bosque. Y entonces tiene mayores opciones para que de allí tome decisiones. Y si se equivoca, ¿qué? Se equivocó. Y ya. Y vuelves a tomar otra, y vuelves a tomar otra, porque nuestra vida está encadenada por tomas de decisiones. Eso sí, nunca discutas contra un negativo. No le vas a ganar. De una vez te digo, no le vas a ganar. El negativo es muy inteligente. Imagínate sacar los argumentos que saca para sostenerse ahí. ¿Quién le gana? Y ahí estás tú, no, mira que yo te recomiendo. Te va a ganar. Y vas a acabar amargada y vas a acabar sintiéndote mal. Y a la otra pobre la vas a crucificar, como el gato. No. El negativo viene arrastrando su sentido de miserabilidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y lo único que quiere es que tú te sientas tan miserable como él se siente, porque anda muy solo. Ahora, si te convence, pues ya perdiste. O ya ganaste, quién sabe. Quién sabe cómo se coordinen. Pero hay una ventaja cuando nosotros pensamos positivamente, y es que si la persona se ve competente, se ve digna de ser amada, deja de estarse golpeando, lacerando, como aprendió también que otros lo hacían cerca de ella. Si lo que te sobra o lo que te falta, dices, bueno, pues total, ¿quién las infló a estas llantas? Pues ya, son mías, ¿no? Tu estatura, tu color de piel, comienza por el armazón. Mira, no estoy de concurso, pero soy todo lo que tengo. Y esto me va a acompañar toda la vida. Imagínate salir conmigo sintiéndote, cayéndote gorda. Pues no. La gente alrededor la matas. Reconciliarte contigo es un acto de tanto amor, genuino, real, con lo que te sobra y con lo que te falta. Siempre me acuerdo de una amiga que odiaba sus pies. Odiaba sus pies. En realidad entendí que los odiaba cuando la vi en Acapulco, en plena playa, con tanga y botas. Imagínense. No les traje la foto, pero la tengo. El lenguaje es generador del ser. Y en la medida que tú interpretas desde quién te acompaña, es en la medida que vas a ir salpicando, entintando. No quiero decir maquillando. No es cambiarlo rosita, ni es salir de aquí todos tomados de la mano y la aldea feliz. Y viva la gente. No, esa no es la propuesta. Tienes todas las opciones que quieras. Esa, pues también, si quieres entrarle a los optimistas. No, el Club de los Optimistas es de mi amiga Tita Aguirre y la quiero mucho, aunque ya le dije que no me invite, pero hace su labor. Y hay quien siente que a lo mejor le sirve en el momento. Y claro, sales y sientes que te tomaron el pelo, pues sí. Porque es como anestésico, tantito, es una dosis. Y no es que esté mal o bien, porque finalmente tú eres el que vas a tomar la decisión de aquello que te haya hecho sentido. De eso se trata nada más, de darle sentido.
Y si el lenguaje genera ser, entonces podemos reconocer que mucho del sufrimiento humano descansa efectivamente en nuestra incompetencia afectiva. Así es que dime en qué crees y te diré cómo te comportas. Y no soy bruja. A veces sí. Dime en qué crees y te diré cómo te comportas. La gran frustración del líder que ya logró y que tomó como modelo a otro, cree que lo va a lograr con la misma efectividad, sin darse cuenta que ese otro tenía otro entorno y otra historia y otro tiempo. El líder no es el que tiene seguidores, por supuesto, y más con tus likes, sino el que genera interacciones efectivas. El que persigue con sentido. El que logra el propósito y el que reconoce que la suma de los buenos no nos da el óptimo resultado. Nomás son muchos buenos y algunos borregos. Son las interacciones entre las partes lo que te da el resultado efectivo. Es la interacción y es esa relación de ti con el otro, y para esto no puedo dejar de traer a colación a nuestro Premio Nobel de la Paz. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí y buscarme entre los otros que no son si yo no existo, porque son los otros los que me dan plena existencia. Octavio Paz. Salir de mí y buscarme entre los otros como el reto fundamental a lograr en cada uno de nosotros. Romper con el individualismo absurdo que enmarca nuestro horizonte y aprender a irnos descubriendo en los demás. Los otros, que no son si yo no existo. En este proceso, salir del propio egoísmo y empezar a buscarnos en los demás. Se va logrando una auténtica autoafirmación. Empiezas hasta a caerte bien y te quieres mejor. Eso no es de Octavio Paz. Los otros no son plenamente si yo no existo. Los otros me necesitan para crecer, me necesitan para irse encontrando, me necesitan desde mi acritud, desde mi acidez, desde mi intolerancia, desde mi incongruencia y también desde mi capacidad de amar, desde mi capacidad de alegrarme, desde mi capacidad de sonreírte. Tú me necesitas y yo a ti. Los otros que me dan plena existencia, los otros que me construyen, que me sirven de espejo para ver mis limitaciones, que me refuerzan en mis logros, que me acompañan en mis problemas, en mis momentos difíciles, los otros que soy a veces, los otros que quisiera ser, los otros que me ayudan a ver el mundo en toda su complejidad, que complementan mi conocimiento de la realidad, que me prestan sus ojos, que me prestan su aliento. Los otros que me entienden y me malentienden. Los que me dicen y me contradicen. Los que no están de acuerdo conmigo ni estarán. Los que me agradan y los que me desagradan. Los otros que me dicen que estoy vivo. Los que me dicen que estoy viva son los otros los que me dan plena existencia. Debemos perdonar a los que nos aburren, pero ¿perdonamos a los que aburrimos? Eso dice Oscar Wilde. Poder mirar en ida y vuelta no es fácil, porque tenemos una serie de elecciones que tomar, y en este propio momento de cambio como opcional, quiero dejarte esta sencilla reflexión como algo que nos puede comenzar a llevar por ese tránsito del entendimiento claro. Nos enseñaron a elegir, pero no nos enseñaron a renunciar. Y elegir es renunciar. Cuando tú eliges algo, estás renunciando a algo.
Cuando eliges qué estudiar, estás renunciando a otras posibilidades. Cuando eliges en qué trabajar, estás renunciando a otros espacios. Cuando eliges con quién vivir. A ver, ¿por qué un sacerdote, un rabino judío, un ministro, un pastor, siempre dicen lo mismo? Se encuentran a la pareja, los van a unir y de una o de otra manera preguntan de la misma forma. ¿Elige usted a esta mujer? En lugar de preguntarle, ¿renuncia usted a todas las demás? Ahora sí me entendieron. Ahora sí me entendieron. Elegir es renunciar y no es entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Elegir es un sí entre muchos síes. No solamente entre un no. Este no me gusta. Eso está fácil. Me quedo con lo que me gusta. Pero cuando quiero esto y también esto. A ver, te quiero ver. Y no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Luego dices que hay un Dios, pero bueno. Hay consecuencias. Esto significa que si tú eliges sin renunciar, vas a vivir dividido. Y no hay opción. Cuando tú no descubres a qué renunciaste por elegir lo que eliges, o la que eliges, o el que eliges, entonces no vas a gozarlo. No lo disfrutas. Disfrutas. Obtén doble fruto de tu elección. Pero como no sé a qué renuncié, entonces vivo dividida. Imagínate, quería ser abogada, pero soy doctora. Pobres pacientes. O porque papi me dijo que tenía ya puesto el despacho. ¿Te das cuenta? Cuando tú eliges es un acto extraordinario en tu vida y elegimos todo el tiempo. Pero si no sabes a qué renuncias o a quiénes renuncias, lo que elijas no vas a darle el valor de tu elección. Y entonces no habrá compromiso. Y acuérdate del cerdito y la gallina. Ya la sabes. En la granja. Ahí están el cerdito y la gallina. Y el cerdito quiere salir de paseo y la gallinita le dice que no, que sí, total la convence y ahí se van de paseo. Se alejan demasiado de la granja. Empieza a hacer frío, empieza a llover, ya tienen hambre. La gallina está, que te echa chispas, le reclama al cerdito, esta fue tu idea, mira nada más, ahora estamos aquí perdidos. ¿Y cómo vamos a regresar? Y tengo hambre y tengo frío. El cerdito le dice, yo también. Y la gallina le contesta, bueno, vamos a resolver lo del hambre, ¿qué tal si hacemos huevos con jamón? Y ya luego decidimos qué hacemos. Cuando nosotros comemos huevos con jamón, hay una clara diferencia en ese acto maravilloso. Porque para que nos sirvan esos huevos con jamón o tú te los prepares deliciosos, la gallina participó, puso los huevos y se fue. Pero el cerdito se entregó alma, vida y corazón para que te tragues el jamón. Oye, ¿qué diferencia entre participar y comprometerte? Participar e involucrarte. No, vámonos a vivir juntos. Todos, claro. No estoy en contra o en favor, nada más te digo. Ahí está el límite del valor que le das a tu acción. Nada es bueno ni malo. No estás ni en lo correcto ni en lo incorrecto. Nada más hay algo adecuado e inadecuado para tu evolución. Y esa es tu misión. Evolución. Vas a vivir dividida si eliges sin renunciar. Y si renuncias sin elegir, peor, porque alguien va a elegir por ti. ¿Y a dónde vamos? A donde tú digas. ¿Y qué hacemos? Lo que tú quieras. ¿Y qué comemos? Tú escoge. Ajá. Y luego, ¿por qué nunca me escuchas? Vas a dejar que otros elijan por ti. Y esto, culturalmente hablando, aquí a la mujer se le queda de ver. Hoy estamos buscando emparejar. Pero culturalmente hablando fue difícil para nuestras madres. Porque hay mujeres que se miraban al espejo en momentos difíciles y decían, o lo abandono o me abandono. Porque no había opción.
Y no es culpa de nadie. Es una sociedad que a veces en su complicidad va construyendo de esa manera. Elegir constituye, como gerente, como abogado, como la profesión que quieras. El hubiera es la droga más barata. No cambia la realidad. Esa sí no cambia la realidad. Y te va a generar adicción. Y hay algo que no te va a gustar, pero pues no me puedo ir sin decírtelo. En la vida no hay víctimas. Las cosas las permites o las provocas. Si algo no está como tú quieres, deja de señalar. No hay víctimas. Las cosas las permites o las provocas. Y si las permites o las provocas, eres cómplice, no víctima. Y eso duele. Eso duele cuando lo reconozco. Duele cuando me doy cuenta. Pero el mejor pago de ese dolor es que hoy entonces tomo el control. Porque ahora el saber compromete. Ya no puedo decir no sabía. Y entonces me hago responsable. Me hago cargo de lo que yo decido. ¿Cómo lo decido? ¿Y con quién lo decido? Y éntrale a lo que te dé la gana. No pasa nada. Solamente habrá consecuencias. Y entonces hazte cargo del daño que te provoques o que provoques a otros. Por eso el hombre no abandona, recuerdan lo que decíamos hace un momento, abandona con mucho dolor porque no sabe cómo no abandonar. Y va en contra de la naturaleza. No podemos entonces, claro, nadie elige existir, pero la actitud que tomas ante ello es así te toca a ti. Y ahí es donde entra el concepto de la automotivación, que no tiene que ver con un rollo de todos juntos bailando sobre las sillas. No, es solo hacerte cargo, hacerte responsable y no le huyas a la alegría o a la plenitud, es tu cuota. Pero si vamos de cara larga, ¿verdad? Decía mi amiga Norma, más vale una sonrisa falsa que una jeta natural. Oye, contagias. Y a veces, ¿cómo estás? Muy bien, pues díselo a tu cara. Como que hay que ir con espejitos por ahí. Contéstale tú. Elegir adecuadamente humaniza. Y ahí entramos en el síndrome del principio. Animalidad contra humanidad. 56º lugar en desarrollo humano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! El acto humano más bello que le puedes dar a tu día, todos los días, es combinar tu inteligencia con tu voluntad. Y entonces señalar a otro se va a hacer pedazos, no va a ser parte de tu lenguaje. ¿Te haces cargo? Claro que sí. Y entonces podremos cambiar, sí, cambiar una interpretación social de la que ya estamos cansados. La ONU mandó su entrevista mundial a todos los países. Por favor, exprese usted su opinión honestamente sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo. ¿Recuerdan? Y contestaron algunos países africanos. Nosotros queremos saber qué son alimentos. Algunos países europeos antes de la crisis griega no entendían la palabra escasez. Y los cubanos contestaron, ¿qué significa exprese su opinión? Y ahorita hay algunos venezolanos, lastimosamente. Los argentinos contestaron, claro, nosotros queremos participar, pero ¿qué significa? Por favor. Y los mexicanos, queriendo participar, dicen, nada más permítanos dialogar lo suficiente en nuestros congresos, que todavía estamos discutiendo la palabra honestamente. Estados Unidos dijo, ¿cómo? Nosotros tenemos la sede de las Naciones Unidas, pero ¿qué significa el resto del mundo? Y así le podíamos seguir. Que nuestra interpretación cambie.
porque lo merecemos. La honestidad no es nada más no tomar lo que no es tuyo. Está relacionado con declaraciones preciosas que van desde el afecto hasta el color, y se las pongo pronto. Claro, cada una tenía una disertación. Sin embargo, creo que nos vamos con la parte esencial, que significa dar. Esa es tu tarea y no depende de qué presidente esté ni de qué partido rija. Vivimos de lo que recibimos, pero nuestra vida la hacemos con lo que damos. Y solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida. Bueno, la segunda es inevitable, pero la primera es imperdonable. Tal vez lo único que verdaderamente nos llevemos ese último día de nuestra existencia sea el bien que hayamos provocado en otro ser humano. Del siglo XVIII, un anónimo dice: hay quien no quiere dar, pero hay quien no sabe dar. Una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar: que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo quiera darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amor, mas no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Cuando Dios me pide, es que me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Así que agárrate. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle a la vida hoy. Y verás que en muy poco tiempo podrás decir como yo: una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por la oportunidad, Aurora, y por su tiempo. Gracias. Le agradecemos mucho a la licenciada